Ok, pues vamos a empezar con la predicación de hoy. Y antes pues vamos a orar. Señor Padre Santo, buenas tardes, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias por tenernos con bien, Señor. Gracias por ser misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por darnos ese tiempo para buscarte, Señor, para seguir edificándonos. Te queremos pedir, Señor, por toda la iglesia, para que tú la bendigas, Señor. Te queremos pedir, pues, que pongas cargo en nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Que recordemos siempre que tenemos una cita contigo, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje. Te pedimos que llegue a nuestros corazones y que a través de él, pues, logremos traer paz a nuestra vida, Señor, y saber que tú tienes el control de todo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Pues bueno, el versículo de bienvenida es Primera de Crónicas 16:34, que dice: Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y sí, realmente Dios es bueno. Como hemos visto, nos ha librado de muchas calamidades, sobre todo este famosísimo 2020, ¿verdad? Pero sí, ha sido bueno y la verdad que, vemos las cifras, vemos los números, incluso, por ejemplo, ahorita con los huracanes y todo eso nos damos cuenta de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. No hemos sabido, o que yo sepa, no hay daños mayores en ninguno de nuestros hogares, ¿no? Y gracias a Dios, pues, porque podemos pasarlo en nuestra casa, estar tranquilos. Yo creo que lo más que ha pasado ha sido que se ha ido la luz en casa de alguien, pero de ahí para allá no ha habido nada. ¿Eh? Que se caiga el tinaco hasta ahí nomás, pues, y ya, y un, dos, tres corajes, pero nada de eso. De ahí no ha pasado. Entonces vamos a tener un tema que sin duda es algo por lo que inevitablemente o ya pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar. Es algo que tarde o temprano tiene que llegar a nuestra vida, ¿sí? Y el tema de hoy se llama temporada de pruebas, ¿sí? Todos en nuestra vida tenemos situaciones, por decirlo de alguna manera, que no deseáramos, ¿no? Cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Pero debemos de entender que a través de estas situaciones Dios nos muestra su gracia. O sea, cuando hay situaciones que exceden lo que nosotros podemos a veces controlar como personas o como seres humanos, pues ahí es donde empieza a trabajar la gracia de Dios, ¿no? Y vamos a estudiar hoy, gran parte del estudio la vamos a pasar en la primera de Pedro, en el capítulo primera de Pedro. Vamos a empezar leyendo el 1:1, ¿sí? Para ver a quién le dirigía esta carta a Pedro, ¿sí? Es su primera carta. Dice primera de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Entonces aquí él le hablaba, como dice, a todos los expatriados, a todos, por decirlo, los forasteros que se encontraban en diferentes partes del mundo en ese entonces, ¿no? A ellos les hablaba. Y dice a todos los creyentes esparcidos por el mundo. La mayoría de estas personas a las que Pedro les hablaba realmente eran gentiles, ¿no? Eran ahora sí que como nosotros, eran cristianos convertidos. Y Pedro los exhortaba a través de esta carta a ser obedientes, a transformar sus vidas y a confiar en la gracia de Dios, ¿no? Vamos a ver y algo de lo que Pedro los anima en esto, porque era una iglesia que estaba pasando por tribulación en ese entonces, casi todos los expatriados, y porque por la misma sociedad pagana los maltrataba, no los veía con buenos ojos. Entonces Pedro, a través de esta carta, los exhorta para que volteen a ver a Dios, ¿no? Para que se mantengan firmes. Vamos a leer cuál es el objetivo de esta carta en primera de Pedro 5:12, que está casi al final. Muchos de los libros de la Biblia, casi siempre al final es donde explican el objetivo, ¿no? Cuando se están despidiendo en las cartas, casi siempre al final nos dicen para qué fue escrita. Dice aquí las salutaciones finales: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces aquí Pedro les explica que el verdadero objetivo de su mensaje o de su carta es que entiendan que están bajo la gracia de Dios. Dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, porque los problemas rebasaban a la iglesia. Ellos no tenían manera de tomar el control de eso. Entonces él lo que los invita a la iglesia es a permanecer en la gracia de Dios, que era donde ellos se encontraban. No es tanto que te encuentres en problemas, sino que te encuentras ya en manos de Dios, cuando las situaciones te rebasan, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de
de las pruebas, ¿no? Ahí mismo en Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 1, versículo del 4 al 7. ¿Sí? No miento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 7, sí está bien. Dice, para una herencia, ¿sí, sí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Y ahorita vamos ahora sí que a ver cada versículo por separado, ¿no? Dice el primer versículo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? Entonces debemos de tener esta esperanza, que Dios tiene una herencia para nosotros, ¿no? Es lo que debemos tener puestos los ojos. Y muchas veces nosotros tenemos puestos los ojos en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, pero no estamos conscientes de que cuando recibimos a Cristo, Él nos prometió tener una herencia. Dice aquí que es una herencia incorruptible. O sea, no hay manera de que nos las quiten. O sea, nadie la va a ganar, como dice Dios, por obras, no, porque alguien te va a ganar el paso. O sea, sí, esa herencia Dios te la garantiza. Dice incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa, y esto lo investigué porque ni yo lo sabía, que no se marchita. ¿Sí? Es algo que no se va a morir, es algo que siempre va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, imagínense la promesa tan grande que tenemos, y a veces nosotros nos complicamos por las cosas que nos afligen aquí en este mundo, ¿no? Por las cosas que nos afligen en la tierra, y quitamos los ojos de ahí. Y algo también que realmente es para sentirnos muy contentos y alegres, es que dice que está reservada en el cielo para vosotros. ¿Sí? Y yo, escuchar esta palabra a mí me recuerda cuando tú llegas a un restaurante o a un hotel y preguntas, oiga, una reservación, ¿a nombre de quién? O sea, imagínate que tú llegues al cielo. O sea, si llegara a un restaurante bueno y que te diga, el señor fulanito de tal, ya te sientes grande. Ahora imagínate que llegues al cielo y digan, ¿la reservación a nombre de quién? No, pues de Sebastián Álvarez. Ah, pásale, ¿no? No, chavo, no estás apuntado. Ah, y o sea, imagínense llegar y que te conozcan por tu nombre. O sea, tanto nos ama Dios que nos tiene anotado en su testamento para recibir su herencia de manera segura, de manera garantizada, y sobre todo que cuando llegues allá te van a llamar por tu nombre, ¿no? Digo, no sé si vaya a ser como en los dibujos que vemos a San Pedro con muchas llaves, ¿no? O nos vaya a dar una llave electrónica, nos vaya a dar un brazalete. No sé cómo vayamos a abrir las puertas, pero de que tenemos asegurada una habitación en el cielo, para nosotros, como dice la palabra, la tenemos, ¿no? Entonces tenemos que entender de que aquí estamos de paso. Todo lo que nos suceda aquí, al final de cuentas, va a ser temporal, ¿no? O sea, realmente nuestra morada va a estar en el cielo. Allá ha estado todo lo que vamos a recibir. ¿Sí? Incluso en Timoteo 2, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? Ahí también nos hace mención de esta promesa. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sí? Entonces, si queremos recibir esa corona por la cual estamos todos los días orando y soportando tentaciones, muriendo a nosotros, tratando de agradar a Dios, esa corona que vamos a recibir, Dios la tiene apartada, ¿no? Y como dice, a los que aman su venida. ¿Sí? Y muchas veces nosotros cuando nos hablan, digo, a veces cuando lo leía me causaba tentación o curiosidad, mejor dicho, porque cuando nos hablan de la venida de Dios, como que lo vemos como si viniera otro huracán, ¿no? No, es que es la venida de Dios y todo el mundo nos espantamos. O sea, muy pocas decimos, no, pues yo amo que venga Dios. O sea, realmente no. ¿Y por qué? Pues porque no nos sentimos preparados para ese momento, ¿no? A lo mejor no hemos estado lo suficientemente alertas, lo suficientemente activos, no hemos estado trabajando nuestra relación con Dios para cuando llegue ese momento, ¿no? Es como cuando llega un examen
y tú sabes que no estás preparado. O sea, y tú quisieras que ese día no llegara. Y creo que por eso nos da ese temor, porque no estamos preparados para entregar cuentas todavía, ¿no? Incluso dice la palabra que Dios va a llamar oveja por oveja a cuentas, ¿no? O sea, no va a ser en grupitos y al azar, en rebaño, no va a ser de que yo me siento hasta adelante para que no vea que traigo acordeón, ¿no? O sea, Dios te va a llamar examen oral uno por uno, ¿no? Y yo creo que al no sentirnos preparados para este momento, es que nos entra el miedo y tenemos que trabajar en nuestras vidas para, como dice aquí, para que amemos la venida del Señor y recibamos la corona. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 5 de que estamos leyendo de primera de Pedro. 1, el 5. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Aquí nos dice que Dios nos va a guardar. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardar, pues, podemos entenderlo como que vamos a ser arropados, no vamos a ser cobijados por Dios. Pero si nosotros tenemos fe en eso. Y nosotros muchas veces la fe la tenemos puesta en otras cosas, menos en Dios, ¿no? Y sentimos que el último recurso a buscar para refugiarnos, al último lugar donde tenemos que llegar a refugiarnos es Dios, ¿no? Y empezamos a tratar de solucionar las cosas por nosotros mismos, por los recursos que tenemos cerca, por las amistades, buscamos muchas soluciones, y la última realmente que nos enfocamos es en buscar a Dios, ¿no? Cuando debe ser lo primero. Dice que Él está comprometido a cuidarnos mediante la fe, ¿sí? Y que Él está dispuesto a hacer lo que sea para salvarnos. O sea, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Dios tiene ya preparada la salvación, ya tiene preparada la solución. Y Dios puede hacer cualquier milagro para ayudarte, ¿no? Para sacarte de la situación en que estás, de la prueba que estás atravesando. Y como dice aquí, dice, manifestado en el tiempo postrero. Él ya tiene algo listo. Está esperando el momento correcto para manifestarlo y para llevarlo a cabo. ¿Sí? Como vimos hace rato, a lo mejor, no sé, un atleta no se prepara para el día que llegue la prueba, pues pueda manifestar para qué se preparó, ¿no? O sea, como vemos, por ejemplo, los boxeadores que se van meses al Nevado de Toluca o alturas para cuando llegue el momento de la pelea, pongan de manifiesto que tan bien preparados estaban, ¿no? Y Dios ya tiene todo preparado, o sea, Él ya está listo para entrar en acción, pero va a entrar en el tiempo postrero, en el momento exacto, ¿no? De eso no debemos de tener dudas. Y en el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Y esta es la parte que nos cuesta trabajo, ¿no? Dice, en la cual vosotros os alegráis. O sea, debemos de mantener, aunque la situación nos parezca adversa, debemos de mantener el buen humor. ¿Sí? Debemos mantenernos alegres. Y esto es para lo que nos hemos estado preparando durante, creo que todas las predicaciones, ¿no? Y cuando vengan las pruebas, debemos de mantenernos alegres. Hasta que se caiga el tinaco. Una vez que se caiga el tinaco ya estuvo, ¿no? Hasta que se te vuele tu tinaco. Pero Dios nos invita a eso, ¿no? O sea, realmente a veces nos cuesta trabajo como humanos que somos, como personas, el entender cómo puedes permanecer alegre en una prueba, ¿no? O sea, como cuando te dan una mala noticia, como cuando a lo mejor pierdes el trabajo, pierdes tu matrimonio, pierdes a un familiar. O sea, ¿cómo puedes estar alegre en esos momentos, no? Y Dios no está apartado del dolor. Digo, Jesús mismo lo sufrió. Él sabe lo que es el dolor. Incluso cuando murió Lázaro, dicen que Jesús sufrió, ¿no? Que lloró. O sea, también Él experimentó el dolor. Pero sin embargo, Él nos dice que debemos de permanecer alegres. ¿Y alegres por qué? Pues por la promesa de Dios, por la salvación. Como leíamos al principio, nuestros ojos deben estar fijos en la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. En ese lugar que Dios tiene reservado en el cielo, ¿no? Y saber que todo lo que nos está sucediendo es temporal. Y como dice aquí, aunque ahora por poco tiempo, esto debe de alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso significa que lo que esté sucediendo en tu vida va a ser temporal. Incluso aquí, digo, nada mejor que aquí lo sabemos, los huracanes, hay una temporada, ¿no? Y todos los problemas, todo lo malo que esté sucediendo hoy en tu vida, la enfermedad se tiene que resolver de una u otra manera, pero va a ser temporal. Las situaciones económicas, financieras, familiares, con tus hijos, con tu mamá, o sea, todo lo que esté sucediendo realmente aquí nos dice que va a ser temporal por un poco de tiempo. Entonces debemos de tener fe
y mantenernos alegres en lo que cruzamos ese valle de prueba, ¿no? Y también nos dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí la palabra que nos debe llamar la atención es necesario, ¿no? Nosotros cuando oramos, pedimos todo lo necesario para nosotros. Y Dios sabe que de entre las cosas que necesitamos son las pruebas. Digo, yo por lo menos no oro y le digo, Señor, mándame pruebas, ¿no? O sea, ponme a prueba. Pero realmente dice Dios, ¿sabes qué? Tú no me lo pides, pero yo sé que es necesario. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque solamente a través de la prueba es como vamos a crecer espiritualmente. Si nuestra vida fuera plana y no tuviera Dios que probarnos, pues entonces no creceríamos en la palabra, ¿no? No creceríamos espiritualmente. Incluso, si tú te das cuenta, cuando más buscamos a Dios y cuando más pegados estamos en la palabra, es porque pasamos alguna prueba, ¿no? Porque estamos atravesando alguna situación que está fuera de nuestras manos. Y por eso dice que son necesarias las pruebas. Y no nos gustaría atravesar eso, pero tenemos que entenderlo así, ¿no? Señor, no preguntes por qué, pregunta mejor para qué. O sea, esta prueba, ¿en qué voy a crecer, Señor? ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Sí? Y como dice aquí, dice, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Dios tiene pruebas infinitas para trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué áreas de nuestra vida o cuántas áreas de tu vida, siendo honestos, Dios necesitaría trabajar en ti, pues se pudiera hacer todo el tipo de pruebas que Dios te puede mandar, ¿no? O sea, así de infinitas son. Dicen que es multicolor, ¿no? Que es como más colores que el arco iris, como si agarraras, ¿no? Cuando vas a alguna tienda de pinturas y ves el pantón que te muestran, así todo ese mundo de colores, todas esas pruebas tiene Dios para ver cuál necesitas, ¿no? Ah, mira, hoy le va a tocar verde turquesa, mañana le va a tocar rosa mexicano. O sea, todo lo que Dios tenga que trabajar tiene los colores, tú no te preocupes, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros, ¿no? Y de verdad, si recordamos alguna prueba que hayamos superado, nos vamos a dar cuenta de que algo aprendimos. Y eso nos sirve como parte del testimonio, nos sirve para compartir y para crecer en la palabra. Sí, por eso dice que vienen diversas pruebas necesarias. Y en Primera de Pedro 5:10 también nos recalca esto, ¿no? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las pruebas? ¿Por qué Dios las manda? ¿Por qué no son necesarias? Porque dice que son para que nos perfeccionen, para que nos afirmen, para que nos fortalezcan y para que nos establezcan. ¿Sí? Para que nos aferremos a la palabra. Y para eso nos van a servir las pruebas, ¿no? Son inevitables, o sea, no podemos nosotros decir, no, yo no voy a tener pruebas, no, yo ya soy cristiano, ya no voy a tener problemas, ¿no? No, con el contrario, o sea, muchas veces eso te venden, o sea, tú conviértete al cristianismo y vas a ver que nunca en tu vida vas a tener problemas y miel sobre hojuelas. Y esto es una gran mentira, ¿no? O sea, Dios está comprometido a darte las pruebas necesarias para que crezcas, para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte y establecerte. Pregúntate tú, cuando has salido de una prueba, has adquirido madurez al final de cuentas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para el próximo huracán les prometo que amarro mi tinaco. Sí, o sea, me aseguro que esté lleno para empezar. Y esa prueba en algo me va a hacer mejor para la siguiente vez, ¿no? Y lo mismo, cuando tú tengas una tentación y la veas superada, entonces ya maduraste, ya aprendiste algo, ¿sí? Para eso sirven, para traer madurez a tu vida. Y se van, al final de cuentas, las pruebas, como platicamos hace rato, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que se convierten en algo bueno, ¿sí? Son bendiciones, como dicen, son bendiciones disfrazadas, ¿no? Pero ese tiempo no nos gusta cruzarlo, no nos gusta padecerlo. Sin embargo, hay que tener fe. Y nos dice, nos alienta en Primera de Tesalonicenses 3:3. ¿Sí? Aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y le dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Sí? O sea, digo, como ejemplo de alguien que superó pruebas y que las recibió con alegría y que siempre estuvo dispuesto a servirle a Dios, aunque decían, oye, voy a tal lado y lo único que me esperan son azotes, y yo sé
que voy a naufragar y voy a ir a parar a la cárcel, o sea, pero él, sin embargo, estaba dispuesto a recibir las pruebas, ¿no? Y como dice aquí, para esto estamos puestos. Y nosotros no, o sea, Dios, Señor, a mí dame esto, pero a mí no me pruebes. O sea, yo te juro que te amo, no, a mí no me pruebes. Y cuando vienen las pruebas empezamos con que no, yo ato, yo desato, yo amarro. O sea, dice Dios, no, espérate, o sea, tú no vas a, o sea, si ya atas esta prueba no vas a crecer. Sí, o sea, no tenemos, Pablo jamás, digo, yo no lo he escuchado que él diga, yo rechazo los latigazos, ¿no? Y reprendo que me condenen, o sea, jamás. Y realmente esta palabra, esta frase que está aquí, que estamos puestos para la prueba, o sea, debe ser nuestra actitud ante los problemas, ¿no? Señor, aquí estoy, confiando en ti. O sea, yo sé que yo no busqué esto, sé que me estás probando, sé que quieres un crecimiento en mí, pues. Digo, no es que te le pongas así de que no, Señor, pues déjate venir, no sé, sino, Señor, estoy puesto para superar esta prueba. Hoy decía a su jefa que le encantaba cómo Sebas, dices que Sebas nunca pierde su sonrisa. Sí. Están todas las cosas, nunca pierde su sonrisa. Eso me encanta, le decía ella. Y le decía, pues es que es gracias a Dios. Sí. No, ya Sebas, lo saludas y lo primero que, bueno, cuando no traía cubrebocas, lo primero que, donde te lo encuentres. Luego me lo he encontrado también allá en Cancún. Lo primero, la sonrisa. Hay gente que te saluda con cara así de piedra, ¿no? Y la verdad es que han estado pasando situaciones difíciles en su trabajo. Y me lo decía por eso, ¿no? Sí. Y también eso, cuando veo que dice, para eso estamos puestos, la gente nos está viendo. Sí, para ver. Sí, la sonrisa, para ver qué tanto. Sí. Para ver qué, exacto. A pesar de las circunstancias, estás en paz. Digo, a veces estás muy por dentro, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Pero pues también Dios está permite que el rostro. Exacto, y ahí es donde está la gracia. Lo que es al principio de la carta, o sea, ahí está la gracia de Dios. En que a pesar de que traigas 1000 aflicciones, debes de mantener la gracia, ¿no? Señor, estoy puesto, estoy de pie y voy de tu mano, ¿no? Voy con todo. Estar gozosos. A eso vamos, a Romanos 12:12, ¿le atinaste? ¿Sí? En Romanos 12:12 nos invita a eso. Debemos ser gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? Si pudiéramos conjuntar estas tres cosas, estaríamos del otro lado. Pues sí, gozosos es estar de buen humor, como tú, Sebas. A lo mejor trae 1000 broncas en su trabajo, pero donde te lo encuentres te vas a ver con una sonrisa. ¿Y cómo estás? Bien, ¿no? Y eso es estar gozoso, dice, gozosos en esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está trabajando, que Dios está con nosotros, que hemos orado y que vamos a descansar en Él. Debemos aprender a estar gozosos, sufridos en la tribulación. Dios no se aparta de que suframos, ¿no? Pero no se vale quedarte ahí. O sea, puedes sufrir porque sí, a nadie nos agradan malas noticias, a nadie nos agradan los problemas, ¿no? Puedes preocuparte, pero no quedarte encerrado en ese problema. Puedes sufrir una tribulación y algo determinante para poder salir de tu problema es constante en oración. ¿Sí? Orar y orar. Dios nunca ha colgado el teléfono, ¿no? Dios siempre está a una oración de distancia y en el momento que queramos podemos orar a Él. Ahora vamos a ver versículos acerca del gozo. En 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Esto lo decía Pablo. Y a nosotros nos sucede al revés. Yo cuando no puedo controlar las cosas, cuando todo se me sale de las manos, cuando soy más débil y soy más corajoso, soy de todo. O sea, entonces digo, realmente yo admiro mucho a Pablo porque dice cosas que a nosotros nos cuesta trabajo como seres humanos, ¿no? Dice, cuando las cosas no estén en tus manos, cuando sepas que tú eres débil, pues ¿sabes qué? Entonces eres más fuerte. Hace poco le decía yo a un amigo, ¿sabes qué? Si tú dices, Joan, es que mira, yo hice lo posible, no me salió un negocio, mira, pues ya está en las mejores manos. O sea, si ya no está en tus manos, ponlo en manos de Dios y va a estar en las mejores manos. ¿Sí? Y realmente así es, cuando tú tienes un problema grande y lo pones en manos de Dios, yo lo he visto muchas veces cómo Dios trabaja, ¿no? Y cómo Dios lo hace, y cosas que nosotros vemos imposible, Dios las puede hacer. Por ejemplo, les comentaba del famosísimo tinaco, ¿no? O sea, se me cayó, yo dije, a ver cuántos daños no hizo, ¿no? A ver a ver con qué deuda amanezco. Y lo único que dice, Señor, ya se me voló el tinaco. Lo único que te pide es que esté ahí, que no se haya volado.
Increíblemente ahí estaba el tinaco. Y sin daño, no tuve ni... Porque ya estamos sacando cuentas de cuánto me costó el tinaco, Gracias a Dios, ahí estaba, ¿no? Pero eso ya no estaba en mis manos. Yo no me podía subir esa hora al techo a agarrarlo, ¿no? Y traté de descansar en Él. Entonces, como dice Pablo, cuando tú ya no puedas, cuando sufras afrentas, debilidades, por la palabra, ¿no? O sea, no por andarte portando mal. Y cuando veas que no están, que tú no puedes controlar las situaciones, pues debes estar gozosos porque entonces Dios es cuando entra. Muchas veces Dios nos tiene que arrinconar para que lo veamos trabajar, ¿no? Porque mientras esté en nuestras manos, vamos a querer hacer nosotros. Y cuando Dios te arrincona, y tú sabes qué, Señor, yo no puedo, Dios dice, ¿sabes qué? Pues excelente, porque pues yo sí puedo. Y es cuando nos empieza a demostrar su poder, ¿no? Ahora vamos a ver la esperanza en Jeremías 29:11. ¿En qué debemos tener esperanza? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces nunca dudes de que Dios tiene pensamientos de paz para ti. Y muchas veces cuando nos sucede algo, no, pues es que Dios así lo quiso, ¿no? O le echamos la culpa a Dios. O sea, nunca somos nosotros los que provocamos las cosas. O sea, y realmente a veces somos nosotros los que no nos cuidamos, los que hacemos las cosas de manera equivocada. Por ejemplo, yo lucho mucho con la procrastinación. O sea, a mí hasta que no me traen el cohete, entonces, ay, Señor, ayuda, ahora sí estoy con Dios, no, Señor. Pero te dije, Señor, que me recordaras. O sea, y yo digo, oye, espérate. O sea, mis pensamientos son buenos hacia ti, pero tú eres el que no te ayudas, ¿no? Entonces los pensamientos de Dios no son de mal. Debemos de entender de que las pruebas son necesarias y Dios lo hace para bien de nosotros. ¿Sí? No lo hace para mal, lo hace para que crezcamos. Y constantes en la oración, dice el versículo, ¿no? Y vamos a ver, y como siempre, el que nos pone el ejemplo es Jesús. O sea, es sorprendente cómo todo lo que la palabra te pide que hagas, Jesús ya lo hizo siendo humano, ¿no? Y a nosotros a veces, no, es que eso nadie lo puede hacer. O sea, Jesús se hizo humano para tener nuestras mismas debilidades y para padecer lo mismo que nosotros padecemos. Vamos a ver ahora Mateo 26, del 36 al 45. Vamos a ver qué tan constante era Jesús en la oración. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro, que unos versículos antes le había dicho a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Aún así, se lo llevó, dice, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Lo que veíamos, o sea, sufridos en la tribulación, ¿no? Él también sufrió, porque él sabía que lo que le esperaba, él ya estaba anunciando que iban a ir acabando este pasaje es cuando lo apresan, ¿no? Dice, mira, ahí viene ya Judas y me va a dar el beso y me van a apresar. Dice, tomando los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro, llorando, diciendo, veamos cómo reaccionó el Hijo de Dios en sus problemas, ¿no? O sea, cuando tuvo una angustia muy grande, no le llamó al compadre, no le dijo, oye Pedro, ven, vamos a platicar, necesito que me escuches. O sea, él fue y lloró, ¿no? Y es lo que tenemos que aprender de Jesús, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta ahí vamos bien, no sea todo, Señor, por favor, líbrame de esto, ayúdame. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí es donde nosotros fallamos, porque muy pocas veces nos atrevemos a decir, Señor, yo quiero esto, pero pues que se haga tu voluntad, ¿no? Señor, yo quiero eso, te lo encargo, en nombre de Dios Jesucristo, amén. ¿Ven? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y realmente a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando oramos, creo que 1 hora, no sé si la aguantemos, pero sí nos vamos durmiendo, no sé si te quedas solo. Oye, o que te digan, voy a orar, espérame aquí, ¿no? ¿Qué hago? O sea, imagínate, no tenían celulares, o sea, ¿qué haces tú 1 hora esperando a alguien sin un teléfono, no? Pues pajareando y en el monte, pues te duermes, ¿no? O sea, y así es, el diablo nos hace cosquillas, dicen, no, nos hace piojito para que no alcancemos a orar, para que durmamos. Dice, yo durmiendo, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Este es un consejo, cuando entremos en tentación, cuando tengamos ganas de hacer algo que no debemos de
de orar. Para que no tengas tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tu espíritu realmente se quiere comunicar con Dios, realmente quiere hablar con Él, pero nosotros no. O sea, la carne es tan débil que dice, bueno, voy a orar en mi cama, ¿no? O sea, pero vas a orar acostado, pues lógico, te vas a dormir. O sea, no oras parado, no oras hincado, o sea, no eres capaz de incomodarte. ¿Por qué? Porque la carne te pide, no, si vas a pasar tiempo con Dios, pásate a gusto, ¿no? Prepárate tu cafecito, o sea, lo que tengas que hacer, pero ponte cómodo. O sea, no vas a hacer yoga, vas a ir a orar, ¿no? O sea, ponte de una manera que no te vayas a dormir, ¿sí? Pero la carne es débil. Otra vez, o sea, enseguida hizo otra vez, fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo mismo, Jesús tenía un deseo, pero siempre anteponía la voluntad de Dios en su vida. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces vemos cómo Jesús era constante. O sea, fue, vio que estaban durmiendo, regresó, Él siguió orando. Y tenemos que aprender a ser así constantes en oración, ¿no? Y también aprender a poner las cosas en manos de Dios. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Y regresando a Primera de Pedro, ahora vamos a leer el versículo 7, 1:7. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a probar nuestra fe? A través ahora sí que de las pruebas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué tan verdadera? Porque mientras las cosas estén bien en nuestra vida y todo esté tranquilo, pues nuestra fe va a estar según fortalecida, ¿no? Pero ¿qué pasa el día de que cambia un poquito las aguas, ¿no? Que cambian un poquito los vientos? Ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Dice, como el oro. Ustedes ven que cuando van a un joyero, a lo mejor tú pensabas que comprabas una cadena de 14 quilates y llega y resulta que no es ni de 14, ¿no? A mí una vez me tocó una que se me puso el cuello verde, entonces dije, pues soy alérgico al oro, ya no volví a comprar. O compramos fantasía en lugar de oro. Entonces Dios quiere saber si de verdad es una fe de fantasía o es una fe de verdad, ¿no? Dicen de que los que hacen los orfebres, que ellos saben de que el oro ya está, o sea, ya está bien hecho, ya está en su momento, cuando ellos se logran reflejar en el oro, ¿no? Sacan las piezas y cuando se logran reflejar, entonces es que está listo. Y es lo que busca Dios, reflejarse en nosotros, ¿no? Cuando dice, ya me reflejé en Norberto. Listo, ya pasó la prueba, ¿no? Vamos a sacarlo del horno. Entonces tenemos que aprender a que Dios pruebe nuestra fe, aunque primero se prueba con fuego, debemos ser hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo de cuando es sometida nuestra fe, ¿no? Es un pasaje muy parecido a los que vimos la semana pasada, de volver en sí. ¿Sí? Y nosotros muchas veces pasamos por las pruebas por hacer cosas que no debemos, ¿no? Por fallarle a Dios, por alejarnos de Él, es cuando Dios a veces manda muchas pruebas. Y en este caso vamos a ver la vida de Manasés. ¿Sí? Como vemos, Manasés empezó a reinar muy joven, a los 12 años. ¿Sí? Y durante su reinado, él empezó a construir templos de los Baales, empezó a destruir los templos que había hecho su papá para Jesús, empezó ahora sí que a influir mal en su pueblo. Dice un versículo incluso que provocó la ira de Dios, ¿no? O sea, imagínense hasta dónde él había estado llevando su vida de mal delante de Dios, que llegó a provocar su ira, ¿no? Y fue cuando Dios lo mandó a que lo llevaran preso a Babilonia, lo llevaron preso y encadenado. Entonces él ya cuando vio las consecuencias de todos sus actos y que realmente todos los dioses que él adoraba, los dioses de los Baal y etcétera, o sea, que no podían ayudarlo, fue cuando clamó a Dios, ¿no? Y nosotros muchas veces nos pasa. Para empezar, nuestro primer Dios somos nosotros. Y confiamos en nosotros, nos olvidamos de Dios, empezamos a confiar en muchas muletas que tenemos. Y hasta que no volteemos a ver a Dios, no vamos a poder salir de la prueba, ¿no? Y aquí dice que Manasés, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés
que Jehová era Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a humillarnos, a aprender a orar para que Dios pueda hacer su trabajo y restaurarnos, porque también hay que reconocer cuando nos alejamos de Él, ¿no? Las consecuencias, Dios te va a perdonar, pero muchas veces las consecuencias tienen que venir. Vamos a ver, en primera de Pedro 5, 6, 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que descansar el día de la prueba. Digo, lo vemos en la vida de Jesucristo, ¿no? O sea, Él se humilló, fue muerto, dice, muerte de cruz, y luego fue exaltado. Y nosotros no queremos humillarnos y queremos ser exaltados por Dios. Si tú quieres que Dios te exalte y te prospere, tienes que aprender a humillarte delante de Él y a echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? A lo que Dios te invita es a que no vivas preocupado, a que no vivas angustiado, a que no vivas estresado. O sea, Él quiere ayudarte a sobrellevar las cargas que tienes día a día. Él quiere conocer tus problemas y que tú veas su trabajo a través de ellos. Porque ¿cómo Dios va a trabajar en nuestra vida si no le damos la oportunidad? ¿Cómo va a manejar Él si nosotros queremos seguir llevando el volante, ¿no? Y eso es lo que nos invita a que descansemos en Él. Y en Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? O sea, por nada, no aferrarnos a nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú hoy tienes un problema y no lo has llevado a los pies de Cristo, pues estás tardando, porque es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando estamos pasando por una situación, dice aquí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sí? Y debemos de orar y rogar y pedirle a Dios que intervenga y que nos ayude. Y Él va a tomar la decisión final, ¿no? Y créeme que lo que Dios permita o lo que suceda va a ser lo mejor para nosotros. ¿Sí? Va a ser lo que, como decíamos al principio, lo que necesitamos en nuestras vidas para mejorar y para madurar. Y cuando tú oras y dejas las cosas en manos de Dios, pues ya no dependen de ti, ¿no? Es como cuando tú, no sé, tienes algún problema y contratas a un licenciado, dejas las cosas en manos del licenciado y tú ya, no, pues sabes que ya descansa, ¿no? Cuando mejor tú no sabes llegar a un lugar y le pagas a un taxi para que te lleve, pues tú ya no manejas o tomas una de hoy y te quitas de problemas, ¿no? Tú ya le dejas a Dios las cosas en sus manos y descansas para que Él trabaje. Y como dice aquí, Él te va a traer paz. Y hemos visto muchas veces de que la respuesta a la oración es la paz, cuando viene la paz a tu corazón, ¿no? Si tú oras y aún así sigues afligido, pues quiere decir que no entregaste nada. O sea, realmente nada más fuiste, hablaste con Dios, pero no confiaste en Él. No oraste. ¿Sí? Entonces tenemos que echar mano siempre de la oración para poder traer paz a nuestros corazones. Y dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Y somos muy dados a llevar las preocupaciones a la cama, ¿no? O sea, todavía no se acaba ese día y ya estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. O sea, y realmente Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes por mañana, con el hoy basta, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos un vaso, que nuestra vida o nuestra mente es un vaso, no un espíritu. Nuestro espíritu es un vaso que le cabe en 24 horas. Pero todos lo queremos echar otras 24 encima, ¿no? 48. Y yo creo que cuando compro meses le echo hasta 24, no nomás 24 horas, le echo meses encima, porque todos tenemos planes a un año, 2 años, 3 años, ¿no? Ponle un año que tengamos, o sea, ¿cuánto está rebosando ese vaso, no? Es como, por ejemplo, esta pantalla tiene una capacidad de 110, entonces, no, pues le voy a meter 220, no, pues voy a meterte 60, y le vas cargando, o sea, y es lo que dice, oye, espérate, tú tienes la capacidad solamente de almacenar 4 horas, o sea, no quieras almacenar más de las que puedes. ¿Y qué sucede? Pues que empezamos a tener, o sea, primero empezamos a saturar la mente de preocupaciones, al rato el espíritu, indudablemente esto se va a desbordar y va a acabar afectándonos hasta físicamente, ¿no? Hay muchas enfermedades que se traen por la cuestión de las preocupaciones, o sea, sabemos que
hay calvicies, hay estrés, hay suicidio. O sea, realmente puede traer consecuencias muy desagradables el hecho de vivir preocupado. Y debemos de practicar esto, ¿no? O sea, tratar de, ¿sabes qué, Señor? O sea, no es que no te importe el mañana. Simplemente tú ya oraste, descansas en Dios y le dejas a Dios las 24 horas que siguen. Él seguramente tiene algo preparado para ti. ¿Sí? Y entonces cuando tú haces esto, pues descansas en Dios, ¿no? Recobras fuerzas, recobras ánimos. Como dice el versículo de Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Imagínate cómo queremos nosotros afrontar el día de mañana si no dormimos bien, si pasamos toda la noche angustiados. Por ejemplo, a mí de lo que más me desgasta de los huracanes es el no dormir. O sea, el no dormir, dijera, bueno, no duermo, pero pues estoy pajareando. O sea, no duermo, pero estoy estresado todavía. Y créeme que al otro día acabo molido. O sea, entre eso y la edad, ya no me quiero levantar en 48 horas, ¿no? O sea, me la paso en estado de coma todo el día siguiente. Porque, o sea, ¿de dónde voy a sacar fuerzas aquí para correr si no descanso, no? Y si tú descansas en Dios, vas a poder seguir corriendo y no te vas a cansar, ¿sí? Vas a caminar y no te vas a fatigar porque vas a llegar a tu casa y vas a poder descansar y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y ya por último nos dice en Ezequiel 34:26, dice, y daré bendición a ellas de los alrededores de mi collado. Le está hablando a sus ovejas. ¿Sí? Aquí en este pasaje, Ezequiel tuvo una revelación y les está hablando acerca de lo que dice Jehová, ¿no? De los pastores que descuidaron a sus ovejas, que se preocuparon por ellos mismos, que se enriquecieron, que ellos sí comían bien, que ellos sí, pero no se preocupaban por sus ovejas, ni por las presentes, ni por las que se le fueron, ¿no? Y la estaban pasando muy mal, estaban incluso dispersas, andaban por todo, platicando los expatriados, ¿no? Y Dios dice que entonces Él se va a hacer cargo, va a juzgar a los líderes de la iglesia, a los pastores, porque no cuidaron su rebaño, y Él va a traer de nuevo a sus ovejas. Dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Collado, estaba yo leyendo, y es la parte que une un monte con otro, es una parte fácil de caminar, donde puedes transitar sin problemas, ¿no? Dice, de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendición serán. ¿Sí? Entonces ya pasamos la temporada de pruebas, ¿no? Y como vimos, es algo que va a pasar temporalmente, aunque ahora nos halléis. Y también Dios promete traer lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones serán. También va a haber una etapa donde vas a cosechar en base a tu madurez espiritual, ¿sí? En base a haber sido obediente durante la prueba. Y tienes que creer de que así como Dios trae pruebas a tu vida, también Dios va a traer bendiciones. Pero hay que recordar la fórmula de que obediencia es igual a bendición. Depende cómo crucemos la prueba, es como Dios nos va a bendecir después de que superemos esta. Entonces debemos de estar conscientes y de tener siempre presentes estos versículos, ¿no? De nada estar afanosos, de nada preocuparnos. Yo sé que es difícil y a veces humanamente se nos complica, ¿no? Pero sí hay que grabar estos versículos para cuando venga la siguiente prueba, o si no es que estamos atravesando por ella, pues aferrarnos a ellos y saber que Dios tiene el control de todo y que Él quiere un buen fin para nosotros, ¿no? Y va a guardar nuestro corazón en completa paz. Como dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como dice, a lo mejor tú traes problemas y la gente te ve alegre, ¿no? Y ¿por qué estás tranquilo? Si mira cómo está la situación, ¿no? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es porque tú ya oraste y entregaste tus problemas a Cristo. Entonces la invitación hoy para cuando pasemos por estas temporadas de pruebas. ¿Sí? ¿Quieres orar, Sebas? Señor bendito Padre, pues agradecidos estamos, Señor, por esta noche. Gracias de igual manera por el clima. Permítenos, pues, retornar a la casa de nuestros hogares sanos. Y de igual manera, gracias, Señor, por refrescarnos con tu palabra. Permite que nuestros corazones, nuestras mentes sean de igual manera refrescadas y podamos, pues, anhelar que se queden ahí, ponerlo en práctica en nuestra vida. Debemos pedir por fortaleza en cada una de las circunstancias o pruebas que debemos pasar, Señor. Tener ese entendimiento, Señor, de qué es lo que tú quieres, pues, trabajar en nuestra vida y tener la mejor actitud, el gozo, Señor, de saber que tú estás trabajando en nuestra vida y nos quieres llevar a esa plenitud, a esa esencia, Señor, de brillar para ti. Te queremos pedir porque tú, con tu precioso Espíritu, nos debes, Señor,
pues a tener ese entendimiento y el gozo, Señor, en cada una de esas diversas pruebas, Señor, que debemos pasar. Gracias por estos tiempos, gracias por tener el afecto de ver de mi esposa, gracias porque tú nos permites leer tu palabra y conocerla abiertamente, Señor. Y queremos pedir, Señor, porque tú lo que tú nos enseñaste en esta noche, verdaderamente impacte nuestras vidas y podamos ponerlo en práctica. Y queremos pedir por ellos, te damos la gracia en nombre de Jesús. Amén. Amén.